Mercado de trabajo en República Dominicana. Cuéntame un poquito de eso. Mira, recientemente hace más de un mes, el Banco Central publicó su tradicional encuesta de fuerza de trabajo. En esa encuesta, digamos, se evalúan para el primer trimestre, una encuesta trimestral, para el primer trimestre se evalúa cómo estuvo el mercado laboral. Y eso nos da una idea de cómo ha ido recuperándose el mercado de trabajo luego de la pandemia. Los números son, digamos, positivos, mixtos, vamos a decir, por lo siguiente. Vemos que se crearon alrededor de 120,000 empleos nuevos cuando uno compara marzo, primer trimestre de 2023, con el primer trimestre de 2019, que fue el año previo a la pandemia. Pero 120,000 empleos nuevos es relativamente poco. Es decir, que si vemos los años de 2016 a 2019, se creaban típicamente 120, 140,000 empleos por año. Aquí estamos diciendo que en esos 3 años de la pandemia y posterior a la pandemia se han creado 120,000 empleos nuevos. O sea, lo que antes se hacía en un año, se está haciendo ahora en 3 años. En 3 años. Pero Sí. todo eso está midiendo solamente empleos formales. Formales e informales. A ambos. Y qué bueno que tú mencionas eso porque el empleo formal no se ha recuperado a los niveles que había previo a la pandemia. Es decir, que todavía tenemos necesidad de crear más empleos formales para alcanzar el nivel de empleo formal que había previo a la pandemia. O sea, todas las El personas que informal, cancelaron durante pandemia todavía no se han recuperado. Eso, yo creo que una hipótesis puede ser esa, que las empresas vieron que pueden ser quizás un poco más eficientes y no han recontratado todo el empleomanía que tenían previo a la pandemia. Otra puede ser que muchas empresas que generaban empleos formales cerraron y no han vuelto todavía a operar. Richard, ¿y entonces qué significa eso para los jóvenes dominicanos que están graduándose, saliendo de las universidades, de las cuales se gradúan con muchísimo sacrificio, no solamente económico, sino también de esfuerzo, de tiempo, de trabajo, y que salen y encuentran entonces un mercado que no está contratando? Bueno, eso es un temita bastante espinoso de mencionar, pero aquí estamos para tratarlo, ¿no? Ciertamente, más o menos han ingresado en ese periodo de primer trimestre de 2019, primer trimestre de 2023, unos 280,000 dominicanos a el mercado de trabajo. O sea, gente en edad de trabajar, más de 15 años, que pueden trabajar en República Dominicana. Y solamente se han creado 120,000 empleos. Es decir, que hay una gran parte de los dominicanos que han estado entrando al mercado de trabajo que no han encontrado empleo. Una parte de ellos está desempleado, pero la mayoría de esos que no han encontrado trabajo se encuentran dentro de lo que se llama fuerza de trabajo potencial o inactivo, es decir, personas que no están buscando activamente un trabajo, están desempleados, pero al no estar buscando activamente un trabajo no califican como desempleados. Y por lo tanto, eso hace, digamos, que simplemente estén ahí inactivos, pero son individuos que si se les ofrece un trabajo, inmediatamente te dicen que sí. Lo único que no están activamente buscando uno. Han perdido la esperanza, quizás. Sí, en otros países se les llama desanimados o desempleo quizás de largo plazo. Pero es eso, personas que podrían estar trabajando, buscando activamente trabajo, al durar mucho tiempo sin encontrar, se desaniman. Y lo que sí vemos que ha crecido, Richard, son los empleos informales. Entonces, ¿qué significa eso para la economía? Mira, el crecimiento, digamos, explica básicamente todo lo que hemos visto de crecimiento de empleo en los últimos años. ¿A esos 120,000 incluye informales e informales? Sí, son ambos. De hecho, como el formal faltan 12,000, o sea, eso quiere decir que el formal faltan 12,000, el informal ha crecido más que 120,000, porque explica básicamente todo el crecimiento que ha habido y compensa el no crecimiento del formal o la falta de crecimiento del formal. El hecho de que crezca mucho el empleo informal es algo normal, está pasando en muchos países de la América Latina luego de la pandemia. Por sus características es un empleo que se logra muy rápidamente, tú puedes abrir un puesto de comida, una empresa consultora, etcétera, bastante rápido. ¿Qué significa eso? Uno, es importante, es positivo porque la gente está generando ingresos y siempre generar ingresos es buena política pública en el sentido de que generar empleo, pero es buena política pública en el sentido de que eso permite reducir pobreza y permite que la gente consuma, que los hogares consuman. Sin embargo, al no tener acceso a seguridad social, eso, digamos, puede ser un tema porque uno, son trabajadores que no están cotizando para TCS, para fondos de pensiones. Dos, no necesariamente esos trabajadores van a tener un seguro contra riesgos laborales. Y tres, es posible que esos trabajadores no tengan un seguro básico.
sino que quizás tengan el subsidiado, el cual es bueno, pero no lo están pagando ellos. O sea, que es un panorama complicado, Richard, al que nos enfrentamos en estos momentos por la falta de creación de empleos. Tú eres un experto en este tema. ¿Qué crees que puede hacer el Estado? ¿Cuáles políticas públicas puede promover para que esto cambie? Yo creo que hay dos cosas a nivel macro. La mejor política para crear empleo es crecer. Una economía que no crece es una economía que difícilmente crea empleo. República Dominicana creó entre 2016 y 2019 los 120, 140, 150 mil empleos que mencioné, porque crecíamos mucho, crecíamos al 6%. Entonces yo creo que el gobierno a nivel macro debe enfocarse en hacer que la economía crezca. Este año el dato oficial o el dato consensuado oficial es que probablemente creceremos 4%. Yo creo que creceremos alrededor del 3.6%. Entonces estamos lejos del 5, 5,5% que normalmente crecemos. Se entienden las razones de ese bajo crecimiento, pero eso va a generar un problema a nivel de creación de empleo. Es decir, que si 120 era poco, ahora van a ser menos. Podrían ser menos porque estamos creciendo menos. Eso es por un lado. Por el otro, a nivel micro, uno lo puede ver en que el gobierno tenga política industrial, algún tipo de política de fomento a ciertas actividades económicas que identifique como generador de empleo de alta calidad, es decir, de empleo formal, y que pueda implementarla de manera rápida. Quizás algo concentrado en la industria, en zona franca, en algunos servicios. Creo que por ahí puede ir la cosa. Bueno, Richard Medina con nosotros. Richard, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo sobre un tema que nos preocupa y que debe ocupar a todos los dominicanos? Pueden hacerlo a través de @RichardMedinaG, en Twitter @RichardMedinaG. Ya saben, denle seguimiento a Richard y gracias por habernos acompañado, mi gente. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Feliz viernes.